Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del podcast llamado Veolia WaterTech Talks, donde hablaremos del tratamiento de aguas y en cada episodio los llevaremos a un viaje a través de los procesos, innovaciones y desafíos que rodean a este fascinante recurso vital. Mi nombre es Alexis López y el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal, Alexis? Buen día a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Barrios. Yo soy responsable de ejecución de proyectos en Veolia y pues he desarrollado en los últimos años proyectos de diversos tipos, entre ellos muchos proyectos en la industria farma, que es el tema del que vamos a hablar hoy, porque realmente es algo muy emocionante, es algo que pues vale la pena compartir con quienes nos escuchan y pues esperemos que disfruten este podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Arturo Castillo y me encargo de la parte de propuestas, es decir, lo que hago principalmente es el diseño de plantas de tratamiento de agua y del diseño como tal de los procesos químicos, hidráulicos y de todo tipo de tratamiento de agua, ¿no? Básicamente esas son mis funciones y bueno, el día de hoy está muy interesante la plática porque vamos a hablar de compuestos APIs, unos compuestos que son sumamente importantes en la industria química y en la industria de, pues tal cual, farmacéutica y también con su afectación al medio ambiente. Entonces va a estar muy buena la plática. Vale, pues muchas gracias, muchachos, por aceptar la invitación. Es correcto, el día de hoy nos adentraremos en el papel que juega la calidad del agua en la industria farmacéutica, hablando más específicamente de los compuestos API y por qué esta industria está interesada en tratar estos compuestos. Abordaremos cuestiones clave relacionadas con la importancia de tratar los compuestos API, regulaciones, tecnologías de tratamiento y los desafíos que enfrenta esta industria en constante evolución. Los dejo con mis compañeros. Bueno, empecemos a platicar. Tenemos aquí un par de preguntas, bueno, una serie de preguntas que queremos responder al público que nos está escuchando. Y la primera y la más pues obvia es, ¿qué son los compuestos API y cuál es su papel en la fabricación de medicamentos? ¿Nos puede responder, Carlos? Sí, claro. Bueno, algo que yo creo que vale la pena mencionar es que un fármaco, así tal cual como lo conocemos y cuando vamos a cualquier farmacia a conseguir alguno de ellos, no es solamente una sustancia activa, ¿no? Un fármaco es una combinación de varias sustancias, entre las cuales el ingrediente principal es el que conocemos como API. Es por sus siglas en inglés. Activate Pharmaceutical Ingredients. ¿Es eso, no? Pharmaceutical Ingredients. Ok. Excelente. Entonces podemos decir que es como el compuesto activo de los medicamentos, ¿no? Sí, exacto. En resumidas cuentas, es lo que tienen cada uno de los medicamentos que hace que que tenga un efecto sobre el organismo. Algo que yo creo que podemos mencionar es que los APIs pueden venir de diferentes partes, ¿no? Los APIs pueden conocerse como APIs naturales, como APIs sintéticos o como APIs semisintéticos. Un ejemplo muy común de una API natural es, por ejemplo, la penicilina. Todos conocemos un poco esta historia de cómo la penicilina fue descubierta de forma, pues hasta cierto punto accidental, ¿no? En una caja de Petri, el hongo que la produce lograba hacer que en un radio alrededor de él no crecieran otros microorganismos, ¿no? Después de esto, pues se identificó que era un antibiótico, un agente antibiótico natural. Y desde entonces la penicilina es sintetizada por medio de la misma vía, ¿no? O sea, se hace un cultivo del hongo Penicillium y después de eso se extrae el ingrediente activo, ¿no? Que es la penicilina. De hecho, un API semisintético, que es la amoxicilina, que se suele usar también muy comúnmente en estos días, es... Uh-huh. Se dice que es semisintético o que es, por así decirlo, seminatural porque de hecho se extrae de la penicilina. O sea, okay. se toma la penicilina que procede del hongo Penicillium y en laboratorio se le hace una modificación a su estructura química para hacerla más resistente. Esto se ha identificado porque pues, últimamente la industria farmacéutica y la medicina en general se han visto en la necesidad de conseguir antibióticos que tengan mejor eficiencia y que al ser más eficientes puedan responder mejor a infecciones en los organismos. Y finalmente están los APIs de tipo sintético, que los APIs, este tipo de APIs es completamente fabricado en un laboratorio, es producto de una reacción de síntesis química y el ejemplo más común es el paracetamol, ¿no? Que es un medicamento que todos consumimos. En la farmacia en todos lados lo puedes encontrar, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, okay. De hecho creo que todo el mundo lo tenemos hasta en nuestros escritorios, ¿no? Exactamente, cuando nos duele la cabeza o lo que sea, pues siempre tenemos uno a la mano. O está este chiste, ¿no? De que
cuando vas al médico lo único que te recetan es paracetamol, ¿no? Exactamente, sí, del cual la solución de siempre, ¿no? Ok. Entonces, en resumen, podemos decir que un API es un compuesto farmacéutico con propiedades medicinales, propiedades farmacológicas, que obviamente se enfoca a tratamiento de alguna enfermedad, ¿no? Básicamente es el componente activo de los medicamentos, ¿no? Es correcto. Vale. Pero algo que hay que agregar es que un medicamento no solamente tiene un API, ¿no? Claro. Los medicamentos, Claro. además de tener el API, que es el ingrediente principal, porque es el que hace el efecto sobre el organismo, hay otros ingredientes que están dentro del mismo medicamento que comúnmente se conocen como excipientes. Los excipientes tienen algunas propiedades que hacen que el medicamento sea posible administrarse y que al ingresar a nuestro organismo tenga una liberación controlada. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, el almidón. El almidón se agrega a las tabletas y a las pastillas para poderlas aglutinar y poder para conformarlas como tal, ¿no? Exactamente, pero el almidón no tiene ningún efecto sobre el organismo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las inyecciones, se suele agregar sal, literal cloruro de sodio, claro, precisamente para hacer que la sustancia que se ingresa al organismo tenga propiedades isotónicas. Eso quiere decir que al ingresar al organismo no va a generar una descompensación salina, sobre todo porque ingresa directamente al torrente sanguíneo y puede tener alguna consecuencia sobre las células que tienen el primer contacto con esta solución. Arthur, ¿y puedes platicarnos un poco acerca de cuáles son los estándares de calidad de agua que aplican para este tipo de compuestos API en la industria farmacéutica? Sí, claro, con todo gusto. Bueno, existen diferentes estándares de calidad de agua, pero principalmente en el mercado farmacéutico es un mercado sumamente regulado, por lo tanto es sumamente cerrado en términos de calidad de agua. Principalmente existen algunas entidades, algunos organismos que se encargan principalmente de regular este tipo de compuestos. Por ejemplo, está la Farmacopea. Seguramente lo has escuchado. Es una entidad de cada país que se encarga de regular la fabricación, la calidad del agua, la forma de envasar los medicamentos, etcétera, su manejo, su manipulación. Y específicamente en tratamiento de agua tenemos, por ejemplo, la Farmacopea norteamericana, que es la que rige a nivel mundial, pero también tenemos otra que es muy fuerte, que es la Farmacopea europea, y también está la British Farmacopea, que es la BP, ¿no? Por sus siglas, obviamente. Y como parte complementaria también están lo que se conocen como las GMPs, que son las Good Manufacturing Process, que son las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué se refiere esto? Bueno, principalmente son aquellos formas de diseño, formas de funcionamiento de los equipos que utilizamos para poder formar como tal un medicamento. Entonces, son sumamente importantes estas dos. ¿Y qué es lo que más se regula principalmente? Bueno, principalmente pirógenos, endotoxinas, parámetros fisicoquímicos como sólidos disueltos y la conductividad. Esos 4 parámetros o 5 son fundamentales para que tu agua de calidad farmacéutica pues cumpla con los estándares que requiere el mercado y sea validada por estas entidades que te acabo de mencionar, por la Farmacopea. Básicamente es eso. En general, existen 2 tipos de aguas que pueden ser usadas en la industria farmacéutica. Lo que se conoce como Purified Water, que es agua PW, o agua grado WFI, que es Water for Injection. Este tipo de aguas tienen diferentes características, principalmente porque están dirigidas a diferentes usos. El agua PW, que es Purified Water, es agua que se suele usar en los procesos farmacéuticos, que está en contacto con, por ejemplo, la limpieza de los equipos, o que puede llegar a tener hasta cierto punto algún contacto menor con el fármaco al final de su fabricación. El agua WFI, que es Water for Injection, es agua que llega directamente al fármaco, ¿no? Que llega directamente a la sustancia. En este caso es muy elevada la calidad de agua que se requiere para este tipo de fármacos, y como ya bien lo decías tú, ¿no? Es importante sobre todo cuidar la parte de las endotoxinas, ¿no? Las endotoxinas son componentes tóxicos que son liberados por bacterias y que pueden generar reacciones adversas en el organismo en el que llegan, ¿no? Hay casos en los que se ha estudiado que la contaminación de medicamentos por endotoxinas pues puede llegar incluso a generar problemas peores de los que está tratando de aliviar el medicamento, ¿no? Los más comunes son inflamación, fiebre, escalofríos, vómitos, y pues en la industria farmacéutica desafortunadamente se han identificado varios casos de eso, ¿no? Por eso es importante
cuidar, como bien lo mencionas, por medio de la farmacopea y por medio de las regulaciones internacionales, cuál es la calidad adecuada para cada uno de los ingredientes que se agregan a un medicamento. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, existe otra pregunta que nos están aquí haciendo los interesados y dice, ¿por qué se hablan de APIs en el agua residual? ¿Cómo es que llegan a ser residuos? Bueno, esa si quieres la puedo responder yo, después me complementas. Y bueno, pues obviamente al tener una fabricación de medicamentos, pues tenemos una merma de producto o un residuo tal cual de la fabricación, ¿no? Esto mismo pasa en el agua. Cualquier proceso de tratamiento de agua, pues siempre tiene un punto de agua producto y un agua de rechazo. En nuestra farma, pues obviamente cuando tú manufacturas medicamentos, cuando fabricas medicamentos, tienes un agua residual donde contiene APIs, lo que mencionábamos, que son los componentes activos, ¿no? Entonces ustedes se imaginarán cuál es la cantidad de contaminación que esto genera pues obviamente en cuerpos de agua, en la flora y en la fauna, y obviamente pues en consecuencias humanas, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación a partir de los APIs? Una muy interesante, y que no me dejarás mentir, es la excreción humana. Es decir, cuando hacemos la digestión y cuando consumimos un medicamento, el medicamento obviamente ejerce una acción terapéutica sobre el cuerpo, pero a partir de que se metaboliza este tipo de componente activo, se forman lo que se llaman metabolitos a través de la orina y de las heces. Entonces, cuando vamos al baño, pues obviamente excretamos todos este tipo de compuestos y es como se presentan en el agua residual. Esa es la primera forma, ¿no? Por parte de excreción humana. La segunda y obvia es la descarga industrial. Esto se refiere a que cuando estamos fabricando componentes, pues obviamente vamos a tener un rechazo de los procesos productivos que se va a ir principalmente al agua residual, ¿no? Y la otra es una eliminación incorrecta de medicamentos. Como siempre hemos visto, normalmente la gente consumimos medicamentos y no terminamos los tratamientos. Entonces, ese tipo de medicamentos se caduca, se quedan en las casas y después se tira a la basura. En la basura, en los residuos, en los rellenos municipales, pues lamentablemente se generan lo que se llaman lixiviados, que son líquidos tal cual de los rellenos sanitarios. Esto se infiltra en el subsuelo y llega a contaminar pozos o obviamente canales y ríos. Entonces, es otra forma tal cual de cómo se contamina el agua residual con APIs, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales no se puede generar una buena gestión de los APIs? Pues que desafortunadamente en la época actual, podemos decir todavía actual, hace 10 años, 15 años, no existen tecnologías tan avanzadas para poder remover este tipo de contaminantes en el agua. Entonces la industria se ha quedado un poco corta en ese tema de tecnologías y pues lamentablemente eso es lo que nos ha hecho pues mayor contaminación a nivel mundial de estos componentes, ¿no? De hecho, lo que comentas es crucial. Se estima que en la industria farmacéutica las descargas pueden ser súper dañinas al medio ambiente si no se tratan correctamente, ¿no? En un proceso de fabricación de un medicamento, pues es normal tener cierta pérdida, ¿no? A lo largo de los procesos suceden muchas cosas en los que un API puede ser descartado de la producción del medicamento. Pues en el agua residual pueden llegar por haber estado en contacto con lavado de equipos que arrastren ese tipo de ingredientes hacia la corriente de agua residual. O también pueden ser mermas, ¿no? Que suceden dentro de la industria, ¿no? Y es completamente normal. De hecho, se estima que en la industria farmacéutica hay entre un 0.1% y el 10% de los APIs pueden llegar a ser descartados en el agua residual por las mismas prácticas de la industria, ¿no? Entonces, realmente este es un problema que requiere una atención, ¿no? Que requiere que haya una gestión adecuada, como lo comentas, para poder reducir el riesgo de que eso dañe el ambiente. Sí, muy cierto, muy cierto. Es importante tener una buena disposición de este tipo de contaminantes para evitar que la fuente de contaminación pues afecte pues en términos globales a la flora y a la fauna y pues obviamente a los seres humanos, ¿no? Que es lo que a veces nos importa más. Que realmente todos tenemos importancia en el mundo, pero bueno, eso sería importante. Y tal vez la presencia de APIs en el agua residual se ha tratado más o se ha debatido más específicamente en la industria farmacéutica, ¿no? Completamente. Y no tanto, creo que lo que comentas es muy cierto en el sentido de que muchas de las descargas más importantes de APIs pueden venir de las mismas casas, ¿no? Exactamente. La gente que descarta el medicamento, ¿no? Claro. Porque
finalmente en la industria farmacéutica las buenas prácticas de manufactura no permiten que la misma industria deseche al ambiente ese tipo de descargas, ¿no? Finalmente debe de haber alguna gestión, ¿no? Pero, ¿qué pasa en las casas, no? Ahí el desecho de estos APIs es completamente fuera de control, ¿no? Claro, y tal vez eso pudiera ser incluso más preocupante. Es muy cierto. En regiones como Latinoamérica, pues obviamente la gestión del residuo del fármaco, pues no se lleva de forma adecuada, ¿no? Entonces todos en casa tenemos algún medicamento echado a perder. ¿Y qué haces? Pues lo llevas a la basura, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso pues genera más contaminación y bueno, tendríamos que tener una conciencia un poco más de cómo manejar estos medicamentos o qué consumir de medicamentos cuando estamos enfermos, no comprarnos toda la farmacia, ¿no? Eso sería más importante. ¿Qué hay sobre la morfología de los medicamentos y de los compuestos APIs? Vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, dentro de la agricultura, de los hospitales, del consumo humano, de los cosméticos, tenemos componentes APIs. Obviamente cada uno de ellos se enfoca a su mercado en particular, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la agricultura y la medicina, obviamente se enfoca a los animales, es decir, medicamentos de uso tal cual ovino, bovino, sí, tal cual ese tipo de medicamentos, ¿no? Hacia los animales. Entonces también estos pueden generar APIs y también es un punto de contaminación importante. Otro punto son los vertidos de hospitales, ¿no? En los hospitales podemos encontrar medicamentos de forma inyectable, de forma oral, como sueros, como pastillas, como comprimidos, que también lamentablemente no son manejados de forma adecuada en algunos casos y eso también puede contaminar el agua residual, ¿no? Y de uso cosmético y productos de cuidado personal. Se ha notado, este es un tema un poco más amplio, pero se ha notado que también existen microplásticos en los cosméticos. Entonces, además de los APIs, existen microplásticos que lamentablemente llegan a contaminar los ríos y los ríos a su vez llegan hasta el mar. Entonces, cuando a veces nos enteramos en las noticias que algún pescado, algún tipo de vida marina tiene microplásticos dentro de él, se debe principalmente a los cosméticos que utilizamos como el shampoo, como las cremas. Y bueno, pues ¿qué hacemos contra eso? Pues como consumidores puede decirse que tal vez poco, porque todos los compuestos o todos los productos cosméticos tienen este tipo de contaminantes, pero bueno, podemos optar por opciones más orgánicas, opciones más naturales, para evitar este tipo de componentes en el mar principalmente, ¿no? Otro grupo de componentes APIs importantes que vale la pena mencionar son los antibióticos, que se producen ampliamente en la industria y que también pueden llegar al ambiente si las descargas no se cuidan. Y existen otros que también son bastante preocupantes porque no son nada amigables, no son... Hablamos específicamente de las hormonas. La industria de las hormonas es amplia. Tal vez el producto más común es la estrona o la insulina, que tienen efectos importantes sobre un organismo, pero que si no se cuida su descarga al ambiente, pueden generar afectaciones. Me gustaría platicar un poco de la fabricación y la producción de los APIs. Yo había investigado algunas cosas interesantes y principalmente para la fabricación de los APIs, ¿qué es lo más relevante? Bueno, pues que obviamente un grupo de científicos se ponga a desarrollar, se ponga a investigar algunos temas o algunos, formas de producción de este tipo de componentes. Eso es lo fundamental para un API, ¿no? La investigación y el desarrollo. Después, ¿qué debe cumplir ese API? Bueno, una cierta regulación, un cierto cumplimiento normativo que platicamos anteriormente, ya sea procesos de manufactura, higiénica obviamente, y que cumpla con estándares de las farmacopeas, ¿no? Después de esto, un API sufre, pues obviamente, diferentes modificaciones, evoluciones, y una vez que está ya, digamos que a modo industrial, se debe hacer un control de calidad sumamente estricto para que pueda cumplir con las normas para sacarlo a producción hacia la venta al público, ¿no? Después de esto, cuando los científicos, por así decirlo, investigadores, tienen un compuesto API formulado, lo importante es llevarlo a una escala de alta producción, ¿no? Se sabe que normalmente cuando tú desarrollas algún componente o algún componente activo, los proyectos se pueden quedar detenidos debido al escalamiento de ese producto. ¿Por qué? Porque normalmente puede haber costos muy altos, algún tipo de regulación que no está aceptada, algún tipo de aceptación en el mercado que tampoco puede ser muy adecuada. Entonces, esos compuestos API se pueden quedar en ese lugar, ¿no? Después de eso, pues obviamente costos de producción y lo importante de este tema, la seguridad y medio ambiente.
Es decir, cómo se manejan ese tipo de compuestos y de rechazos de residuos en el medio ambiente y particularmente en el agua, ¿no? Entonces, es importante, pues ya lo hemos recalcado mucho, pero es importante ese manejo de los APIs en el agua residual. Y hablando específicamente de los APIs en el agua residual, creo que es importante hacer notar, y de hecho recientemente la industria misma, los investigadores, la academia, han hecho muchas aportaciones en este sentido, ¿no? De por qué es relevante hablar de APIs en agua residual. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que...? ¿Por qué es relevante? Ok, sí, pues es interesante porque primeramente, como decimos, pues obviamente la afectación al medio ambiente es sumamente relevante en términos globales, ¿no? Obviamente esa afectación al medio ambiente pues implica riesgos humanos, ¿no? De salud humana. Obviamente cuando tienes un río contaminado, un suelo contaminado, pues eso de alguna forma regresa a ti mismo y pues la contaminación solamente cambia de lugar a lugar y al final del día pues el ser humano es quien consume ese tipo de contaminantes, ¿no? También la resistencia antimicrobiana. Se ha notado en algunos lugares del mundo que cuando se desechan los medicamentos, las bacterias o algún tipo de contaminantes como agentes microbiológicos, generan una resistencia más fuerte a ese fármaco por estar en contacto con él. Recuerdo hace poco, por ejemplo, que estaba escuchando que las cucarachas tipo alemanas, que son las más comunes que tenemos en la Ciudad de México, tienen resistencia a los pesticidas porque cada vez están más en contacto con ellos y su evolución ha hecho que sean más resistentes cada vez a los insecticidas. Lo mismo pasa con las bacterias y con los virus. Van mutando para tener resistencia hacia los APIs y cada vez es más difícil poderlos tratar. Entonces, otra importancia es eso, ¿no? Que los microorganismos van mutando y eso es pues, sumamente dificultoso, ¿no? De hecho, las investigaciones recientes se basan ya no solo en cómo poder fabricar correctamente el ingrediente activo, sino cuál es el impacto ambiental que cada uno de ellos tiene, ¿no? Solamente por poner algunos ejemplos, la amoxicilina, que es un antibiótico muy usado, tiene dos tipos de descomposición. La descomposición primaria, que es en el ambiente el tiempo que tarda en que pierda su actividad química, ¿no? Que pierda la función para la que se produce, ¿no? Claro. En este caso, en el caso de la amoxicilina, la descomposición primaria se refiere al tiempo en el que deja de ser como tal un antibiótico. Pero eso no quiere decir que desaparezca. Hay una descomposición que se conoce como la descomposición última, que puede tardar más tiempo. En el caso de la amoxicilina, la descomposición primaria es de 4 días, la descomposición última es de 2 semanas. Por ejemplo, la estrona, que es una hormona ampliamente usada, su descomposición primaria tarda 3 semanas y en el ambiente puede llegar a durar sus residuos hasta 2 o 3 meses. El paracetamol, que es ampliamente usado, se descompone en 4 días primariamente y últimamente deja de tener sus productos hasta los 3 días. Otro fármaco importante... ¿Te das cuenta qué importante es en el cuerpo cómo lo contaminamos con medicamentos? O sea, obviamente entiendo que es necesario porque tenemos enfermedades, ¿no? Pero si eso tarda en descomponerse en el medio ambiente, imagínate en el cuerpo, ¿no? Bueno, en el cuerpo tenemos el proceso natural de la orina que lo descarga, ¿no? Incluso ahí entran las funciones de cada órgano. Claro. Pero principalmente el hígado es el que... tenemos una principal fuente de depuración, ¿no? Que en realidad lo que hace nuestro organismo es desecharlos, ¿no? Exactamente. Finalmente quien se queda con ellos es el medio ambiente, ¿no? Exactamente. Claro. Solamente se pasa de un punto a otro del cuerpo al medio ambiente, ¿no? Claro. Ok. Y bueno, hablando sobre este tema de la importancia de los APIs, de la relevancia en el agua residual, pues básicamente es que un compuesto API puede llegar a contaminar un cuerpo de agua, un cuerpo acuífero, y eso pues obviamente contamina la vida marina. ¿Eso en qué afecta? Que pues obviamente tengas menos cantidad de oxígeno, mayor cantidad de compuestos químicos, y esto pues es tal cual la muerte de los peces, ¿no? Entonces nos afecta ya sea de forma global como humanidad y como mundo, y también de forma puntual como fauna específica de ese cuerpo de agua. Esa es la relevancia principal de los APIs en el agua residual.
De hecho, hay estudios en China que se han dedicado a analizar el efecto de estos compuestos en el agua residual. Hay estudios que asocian la descarga de ciertas industrias farmacéuticas que producen antibióticos que no son correctamente tratadas, que se desechan al ambiente y que posteriormente esos antibióticos llegan a contaminar las fuentes de agua potable. Ok, claro. Las fuentes, sobre todo las fuentes superficiales. Y hay un estudio muy interesante en ese sentido, porque han encontrado que en las fuentes de agua potable hay presencia de bacterias que cada vez tienen más resistencia a los antibióticos. Exacto. Precisamente porque pues esas descargas que eran altamente contaminadas con ese tipo de sustancias, pues favorecieron que se desarrollaran bacterias que como lo comentabas en el ejemplo anterior de las cucarachas, ¿no? Sí, exacto. O sea, ahora son más resistentes, ¿no? Exacto. Y eso se ha identificado como un problema porque claro, si en la fuente de suministro de agua potable no hay una correcta desinfección, esas bacterias que tienen cada vez más poder de resistencia ante la acción de los mismos antibióticos pueden llegar al organismo. Exacto. O pueden llegar a las personas y pueden generar enfermedades peores, ¿no? De las que ahora ya controlan los medicamentos de los que disponemos, ¿no? De hecho, ese es otro reto de la industria farmacéutica, ¿no? Cómo hacer que los medicamentos tengan cada vez más efectividad. Exactamente. De hecho, ese es el problema también, que como encontramos microorganismos más fuertes cada vez, pues el componente activo tiene que ser más potente cada vez, y eso también afecta, pues obviamente, al ser humano, porque al final del día el hígado es quien está recibiendo todo ese golpe de fármacos, y pues al final del día eso es bastante problemático para nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces es un tema relevante, y pues que no tiren sus medicamentos a la basura, ¿no? Eso sería muy importante. Y bueno, seguramente como expertos de tecnologías en Veolia, pues conocemos algunos tipos de tratamientos de agua que pueden enfocarse a la remoción de APIs. Muy bien, esta conversación va sumamente interesante. Pero bueno, hablando ya puntualmente de Veolia, de las tecnologías que conocemos y tecnologías que tenemos alrededor del mundo, ¿cuál tú consideras que es la mejor para este tipo de tratamientos, para remoción de APIs? Bien, en Veolia tenemos una gama de soluciones realmente muy interesante para la industria farmacéutica. Alrededor del mundo, la verdad es que Veolia es socio importante de las compañías farmacéuticas más grandes, precisamente porque hay una amplia gama de tecnologías que pueden resolver problemas de diferente naturaleza, ¿no? Recordemos que los API no son un compuesto que podamos meter en una caja y que podamos generalizar. O sea, realmente los APIs tienen naturalezas muy distintas, y al tener naturalezas tan distintas requieren soluciones que no se parecen mucho una a la otra, ¿no? O sea, una industria que produce hormonas no requiere el mismo tipo de tratamiento en su agua residual que una industria que produce antibióticos, ¿no? En ese sentido, Veolia tiene aplicaciones interesantes. Una de ellas es la gama de Evalet. Evalet es una línea de productos de Veolia que están enfocados a la evaporación y a la cristalización de aguas residuales. Este tipo de equipos que aprovechan el proceso de evaporación al vacío logran recuperar parte del agua residual y lograr integrarla nuevamente a algún otro uso y evitar descargarla, con lo cual las industrias farmacéuticas pueden mejorar bastante sus KPIs de consumo de agua. Ok. Pero aparte, además de generar un residuo concentrado, tienen la facilidad de poder disponerlo de forma más adecuada. En la industria farmacéutica, las regulaciones de las buenas prácticas de manufactura solicitan a las industrias que el descarte de los subproductos de la generación de medicamentos se incinere. Es algo que muchas industrias tienen que hacer, porque de esa forma se aseguran que ese subproducto o esa merma de la producción no llegue al medio ambiente y que pueda generar problemas importantes, ¿no? En la industria farmacéutica es muy común el uso de la incineración para disponer de sus residuos. Y la línea de Evalet ayuda bastante a las industrias a poder tener residuos mucho más concentrados, por lo tanto el volumen de agua o de residuos líquidos incluso que se manda a disposición por incineración es mucho menor, ¿no? Qué interesante. Hay un caso que pues tal vez podríamos mencionar, que es ¿dónde es esta cosa?
Bueno, hay un caso en Europa de una planta farmacéutica que produce polietilenglicol, que tiene bastantes usos en la industria farmacéutica, que logra reducir importantemente la cantidad de este subproducto que se envía a incineración, ¿no? Y lo hace gracias a las tecnologías de Valet, ¿no? Que además de eso, pues hay que mencionar que pueden... Que se ha optimizado en los últimos años el uso de la tecnología de evaporación. Muchas personas siguen creyendo que es demasiado caro hacerlo y efectivamente no es la solución más económica, pero para compuestos que tienen una degradación tan compleja y tan difícil, muchas veces la mejor opción sigue siendo la evaporación, porque de esa forma envías directamente a incineración el subproducto sin generar más costos, ¿no? ¿De qué otra tecnología puedes hablarnos? Muy cierto. Bueno, hablando rápidamente de la evaporación, es muy cierto lo que mencionas. Es decir, se estabiliza, por así decirlo, los componentes APIs en un producto más concentrado de tratamiento de agua, ¿no? Mediante evaporación. Pero la contaminación ahora no se da del punto de vista del API, sino más bien se da del punto de vista de la incineración. Porque recordemos que obviamente una incineración genera CO2, ¿no? Entonces el punto de contaminación pues también existe, pero es mucho más manejable a que si fuera un compuesto API, ¿no? Solamente quería puntualizar eso porque es interesante mencionarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué es otra cosa importante para poder manejar los APIs? Una de las cosas sumamente relevantes es que los APIs tengan una transformación química en su proceso. ¿A qué me refiero con eso? A que exista un proceso biológico, químico o físico que pueda llevar a una molécula de API a convertirse en un metabolito o en algo mucho más manejable mediante una filtración o mediante una degradación biológica, ¿no? Hablando principalmente de las tecnologías que son de tratamiento biológico, tenemos el Hexeno. El Hexeno es un reactor biológico que fue desarrollado en Suecia, en Lund, en el Centro de Desarrollo de Investigación de Veolia Water, allá tal cual en Europa. Y se enfoca principalmente en la remoción y la degradación de compuestos APIs. ¿Qué es lo que hace el Hexeno? El Hexeno, bueno, es un reactor MBBR, es un Moving Bed Bioreactor, que lo que tiene son pequeños carriers o pequeñas fichas plásticas donde se adhiere una biopelícula, es decir, la biomasa que tiene el agua residual. Esta biomasa se pega a las paredes de los pequeños carriers que están en constante agitación y tienen la densidad de 1 gramo por metro cúbico, es decir, la misma densidad que tiene el agua, y se están agitando constantemente. Es decir, tal cual es un reactor, ¿no? Está agitándose constantemente y esa materia biológica que tienen esos carriers degrada la materia orgánica biodegradable que tiene el agua residual. Entonces, con esto, el primer tanque de reactor desbasta la DQO, que es un parámetro especializado en tratamiento de agua residual, desbasta esa cantidad de materia orgánica biodegradable. Posteriormente, ese flujo de producto sale a una oxidación fuerte, que normalmente pues es con ozono. Ese ozono llega a fragmentar las partículas que hayan sido no biodegradables o las partículas altamente recalcitrantes, por así decirlo, y entra a un segundo reactor MBBR, es decir, la materia que no fue biodegradada, consumida en el primer reactor, se oxida fuertemente con un ozono y posteriormente entra a un reactor de segundo tratamiento, o por decirlo, post-tratamiento, y logra degradar la materia orgánica todavía disponible que ya ha sido fragmentada por la oxidación avanzada, como en este caso es el ozono. Y todavía, si falta algo, esa materia orgánica que no fue todavía removida en el segundo reactor se trata con carbón activado, que el carbón activado pues tiene un efecto de adsorción, es decir, en sus pequeños canales, tal cual del carbón activado, se fijan las moléculas que no fueron ni siquiera removidas en el primer reactor ni en el segundo, entonces llegan hasta el filtro carbón activado y ahí se remueven. Esa es una de las principales tecnologías que Veolia ha patentado a nivel mundial y que ha sido efectiva. Obviamente depende de la concentración y de la cantidad o del tipo de API que tengas, porque no todos pueden ser biodegradados orgánicamente, ¿no? Hay algunos que son inorgánicos. Un ejemplo de la tecnología de Hexeno que como bien comentas es súper especializada y que Veolia la ha desarrollado y que realmente para las industrias es algo de que añade mucho valor. Uno de los casos de estudio que tenemos es en Europa, donde hay una planta de medicamentos que
entre sus descargas principales se encuentran grupos fenólicos, ¿no? Que pueden provenir de la fabricación de una serie de medicamentos que es muy amplia en realidad, ¿no? Pero estos componentes fenólicos tienen una degradación natural por los sistemas de lodos activados que es muy poco eficiente. Realmente no lo logra degradar, ¿no? Esta aplicación en Europa trata, con la tecnología que describes, la tecnología de Xeno, trata efluentes que tienen una cantidad importante de DQO en la entrada y que a lo largo de 5 reactores MBBR con carriers especializados y con bacterias como las que comentas que su mismo proceso natural las ha hecho especialistas en degradar cierto tipo de APIs. Para consumir ese tipo de APIs, exactamente. En este caso los fenoles, ¿no? O sea, correcto. Son bacterias que ya llegaron al punto de eficiencia óptimo para poderlos degradar, ¿no? Exacto. O sea, en este caso de estudio, la DQO al efluente de la planta de tratamiento de agua residual de esa industria farmacéutica logra valores entre el 90 y el 95% de remoción de DQO, lo cual para una agua de estas características es bien interesante, es bien valioso para la industria, porque si solo se tratara por un sistema de lodos activados convencionales, la degradación de fenoles sería muy baja, la DQO del efluente sería realmente alta. Y tendrían que aplicar otro proceso para eliminarlos, ¿no? Como ya lo... Justamente, claro. Y eso podría hacer que la solución sea más cara incluso, ¿no? Más cara, exactamente. Y también en términos de espacios de área, un lodo activado es mucho más grande que un MBR. Claro. También, sí. Entonces, tiene sus ventajas el Xeno. Entonces, sería muy interesante que nos pudieran preguntar algunas dudas las personas que estén escuchando este podcast y explicar, ¿no? Cómo el Xeno tiene ventajas en vez del lodo activado convencional, ¿no? Y de lo que comentabas respecto a los procesos de oxidación avanzada, realmente también, a pesar de que pueden tener algunas complicaciones operativas, tiene una ventaja bien grande, y es que muchas industrias farmacéuticas procesan medicamentos por batches. Es decir, no todo el tiempo están procesando el mismo medicamento, sí, y las descargas de los efluentes pueden ser muy variables. Exactamente. Entonces, para este tipo de industrias, sobre todo nos sucede mucho con los socios comerciales que tenemos en Europa, donde las plantas farmacéuticas suelen parar operaciones en el invierno. Correcto. Y donde, por ejemplo, una solución de tratamiento biológico podría ser complicada, ¿no? Porque al estar algunos meses detenida, podemos perder algo. Puede estabilizar el reactor y la cinética de reacción de la actividad biológica. Exacto. En este caso en particular, la solución de oxidación activada es súper relevante, ¿no? Claro, Porque la solución de oxidación avanzada no requiere de estar cuidando una microbiota. Exactamente, reactor, ¿no? Eso es muy cierto. Esta solución es tan sencillo como prender cualquier electrodoméstico, ¿no? Digo... salvo sus diferentes adecuaciones, claro. Salvo sus complicaciones químicas claro. Muy inherentes al proceso. Exactamente. Pero pues es tan sencillo como que, bueno, ok, tenemos una descarga, activamos el proceso de oxidación avanzada y pues terminando, simplemente apagamos el proceso y limpiamos todo y queda listo para la siguiente aplicación, ¿no? Muy cierto, sí. Sí, vale, principalmente depende de eso, ¿no? Entonces, creo que cada solución o cada tipo de API tiene su particularidad muy específica. Por lo tanto, hay que estudiarlo y sería interesante que si alguien tiene alguna necesidad en el público que nos está escuchando, pues que obviamente se acerque con nosotros, nos comparta los datos o las necesidades que tiene y podamos estudiar qué solución es la más adecuada, ¿no? En términos económicos y en términos técnicos, ¿no? Esa es una tecnología de tratamiento biológico que es sumamente interesante, y otra que es más de términos químicos es una oxidación avanzada. Seguramente lo has escuchado, el famoso FENTOM, ¿no? Que no vamos a explicar cómo funciona todo el mecanismo de reacción, la cinética de reacción, pero básicamente es una oxidación avanzada que trabaja a diferentes pHs. Lo que se hace es ajustar la muestra de agua con un pH especializado, y una oxidación avanzada posterior puede ser tratamiento UV, que es un poco menos deseable, pero principalmente ozono, que es lo que más se utiliza en la industria para poder degradar ese tipo de moléculas. Y la finalidad es oxidar ese tipo de moléculas para poderlas retener en un tratamiento posterior al proceso FENTOM.
Claro que tiene ciertas desventajas el proceso Fenton porque es un poco inestable. Inestable en términos químicos. Es decir, si tienes alguna molécula que no sea fácilmente ajustable a un pH, el proceso Fenton puede salirse rápidamente de ese rango y eso genera pues altos costos de consumos de químicos. Pero bueno, hasta ahora es la tecnología más probada y es también de lo que Veolia ha aplicado en ciertos tratamientos de agua. Otra solución que tiene Veolia que añade valor a la industria farmacéutica es la generación de agua. Agua PW o agua WFI. Tal vez no está muy relacionado con el tema de los APIs directamente, pero indirectamente sí lo está. Hay casos donde la industria farmacéutica no controla correctamente esta materia prima, ¿no? Porque finalmente el agua en la industria farmacéutica es una de las materias primas y tan importantes como el mismo API. Incluso la más importante, déjame decirlo, yo creo. Claro, por ejemplo, en la industria sí. En la industria de los inyectables, sí. es fundamental. Más bien, sí, claro. el término correcto es en la industria de los parenterales, el uso de agua es crítico, es tan esencial como bien lo dices. Claro. Sí, es fundamental para poder desarrollarlos, ¿no? Y si no hay un buen control de generación del agua purificada y en este caso del agua para inyectables, muchas industrias se enfrentan al reto de tener que descartar sus lotes y eso genera incluso que los APIs no se desperdicien y generen agua residual que no tendría que haber llegado hasta ese punto si el proceso de generación de agua WFI fuera el adecuado, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, Veolia tiene muchas tecnologías. Tal vez no es el objetivo de este podcast hablar de ese tipo de tecnologías, pero sepan que Veolia puede ofrecerlos, ¿no? Y puede ser un socio estratégico para la industria farmacéutica de principio a fin, ¿no? Y eso ha hecho que incluso, no solamente en agua WFI, ¿no? Sino en Europa tenemos muchísimas aplicaciones, tenemos muchísimas referencias. Quienes nos escuchan pueden acercarse a la parte comercial de Veolia. Seguramente tenemos un caso de estudio similar a los de algunas plantas farmacéuticas que tienen problemas para controlar este tipo de APIs en el agua residual y seguramente podemos encontrar una solución que sea ya probada, ¿no? Para la aplicación que estamos buscando, ¿no? Artur, creo que algo que vale la pena comentar es cómo podemos hacer o cómo las industrias farmacéuticas pueden manejar y cómo pueden llevar la trazabilidad, incluso con las buenas prácticas de manufactura, para evitar que los APIs sean descartados, sean merma y terminen generando un problema ambiental en las aguas residuales que se desechan de la planta, ¿no? Sí, muy cierto, muy buen comentario. Bueno, en términos de trazabilidad, pues deben existir mecanismos para poder identificar de dónde viene la fuente de la contaminación del API y hacia dónde va. Es decir, en su formulación médica, cada industria tiene pues obviamente una procedencia del componente activo y cómo este componente activo se comporta químicamente en el agua residual, ¿no? Entonces eso es muy importante para poder identificar qué tratamiento es el más adecuado o hacia dónde se enfoca ese tipo de contaminación, ¿no? Obviamente cuando manufacturas un medicamento tienes que tener ciertos controles de calidad. Esos controles de calidad también se enfocan a ciertas normas de cómo gestionar los residuos y de cómo gestionar la correcta aplicación de las normas ambientales, ¿no? En términos de descarga de agua, ¿no? Eso es sumamente importante porque para poder cumplir con ese tipo de normativas o alineamientos tenemos que tener pues obviamente en el marco regulatorio de los medicamentos pues lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura y el cumplimiento con la farmacopea. Si esto se da, obviamente no se mitiga, pero se reduce en la fabricación de compuestos APIs y pues obviamente su tratamiento va a ser mucho menos específico, mucho menos robusto y esto pues obviamente genera beneficios pues al medio ambiente y obviamente también a los productores de medicamentos, ¿no? En resumen, la trazabilidad es sumamente importante porque es la identificación de dónde viene el componente activo y hacia dónde va, básicamente eso. Bueno, esa trazabilidad es sumamente importante. Y por lo mismo se han notado varios avances en la industria de tratamiento de agua, donde pues algunos APIs han sido estudiados de mayor forma y por lo tanto su distribución, almacenamiento o fabricación pues están más en foco de los productores, ¿no? No sé si tú has notado alguna tendencia, alguna evolución en el mercado que nos puedas hablar.
en términos de tratamiento de agua? Yo creo que este tema está siendo cada vez más relevante. Realmente las industrias, la misma normativa, las buenas prácticas de manufactura están haciendo que los procesos sean cada vez más eficientes, justamente para reducir esta presencia de APIs en el agua que genere sobre todo un daño ambiental. Pero además de un daño ambiental, creo que también tenemos que buscar el hecho de que si hay algún componente API que llega al final de la cadena en el agua residual, tal vez podamos evaluar la opción de recuperarlo, ¿no? Por medio de las tecnologías Interesante, que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que comentábamos de Evalet. Claro. Podemos hacer que el ingrediente activo termine regresando, a lo mejor no al proceso farmacéutico, pero sí podemos hablar acerca de que podría dársele otro uso, ¿no? Platicábamos del caso donde Evalet se ocupa en una planta de polietilenglicol. Algo que vale la pena complementar es que el residuo de Evalet después de ese tratamiento termina siendo un aditivo en la industria cementera. Entonces se añade valor a los residuos, ¿no? Se le puede dar un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Al proceso. Es decir, aprovechar lo más que se pueda de residuos y con eso mitigar algún tipo de costo. Y obviamente lo más importante, la transformación ecológica, que es lo que Veolia está ahora pregonando, ¿no? De hecho, tenemos aplicaciones en las que sobre todo en la industria cosmética, muchos de los ingredientes sí logran recuperarse y se pueden regresar al inicio del proceso, ¿no? Cierto. Sobre todo en la industria de las cremas, donde muchas de las sustancias activas son fácilmente recuperables y se pueden reintegrar al proceso. Claro, estos procesos normalmente son tecnologías sumamente complejas, pero que son efectivas. Por ejemplo, algunas de ellas es la oxidación avanzada, como platicamos anteriormente, ¿no? Otra es la adsorción con carbón activado, otra es la fotocatálisis, y también existen algún tipo de técnicas como la filtración, que son muy específicas para compuestos igualmente específicos de APIs. Entonces, a lo que quiero llegar como resumen es que los APIs tienen que ser estudiados de forma individual y saber qué tipo de tratamiento de agua o qué tipo de tecnología o proceso unitario es específico para poder removerlos, o como tú bien dices, poderlos reaprovechar y pues hacer una cadena tal cual sostenible de este tipo de producción, ¿no? Recientemente se ha discutido o se ha traído a la mesa el desarrollo de la biotecnología para implementarla en este tipo de industrias, en las descargas de agua residual de la industria farmacéutica. Y una aplicación muy interesante es el uso de enzimas. Las enzimas, bien sabemos, son estructuras moleculares que catalizan reacciones químicas de forma natural. En nuestro organismo tenemos muchas enzimas, por ejemplo, la enzima que degrada la lactosa cuando nosotros consumimos leche, que a lo largo de la vida la vamos perdiendo. Claro. Esta enzima precisamente lo que hace es romper la lactosa y descomponerla en azúcares más sencillas que nuestro organismo puede digerir con mayor facilidad. Este mismo principio se está buscando aplicar a los APIs. Hay compuestos APIs que su degradación biológica o su degradación por oxidación avanzada, que es lo que hemos comentado, puede ser o no muy efectiva o puede representar un reto en términos de costo. En este sentido, el desarrollo de enzimas que estén diseñadas de principio para poder remover de forma efectiva los APIs que llegan al agua residual es algo que está tomando mucha relevancia. Quienes son especialistas en el sector prevén que en el futuro vamos a lograr crear enzimas que incluso van a estar inmovilizadas dentro de los reactores. Incluso podríamos pensar en que los reactores en los que ya estamos usando de la tecnología Xeno pudieran incorporar este tipo de enzimas, y que eso pueda hacer que la catálisis de este tipo de APIs sea natural, que no requiera subproductos químicos, pero que sobre todo sea mucho más efectiva. Eso es fundamental para la industria de tratamiento de agua, ¿no? Y también para temas obviamente sustentables y temas verdes, ¿no? Que sean tecnologías que utilicen la menor cantidad de componentes químicos y que obviamente pues las energías o el enfoque sea pues sustentable, ¿no? Eso es fundamental.
justamente eso te quería preguntar, ¿no? Si tú ves cuál es el avance, por así decirlo, cuál es la proyección a futuro que tú puedes apreciar de las tecnologías enfocadas a APIs. Me respondiste muy bien con este comentario que acabas de decir. ¿Tienes alguna otra información que tú veas que pueda tal vez aplicarse en el futuro? Este tipo de soluciones que son de tipo más verde, realmente en el futuro van a ser más relevantes. ¿No crees, Artur? ¿Qué Sí, crees que pudiera completamente. pasar? Es muy cierto, ¿eh? Completamente. El mercado tiene que transformarse a un entorno sostenible y posiblemente con la filosofía de Veolia de la transformación ecológica es lo que los desarrolladores de Veolia estamos tratando de implementar, ¿no? Algunas de las tecnologías verdes que te puedo comentar para ese tipo de tratamientos, pues las mencionamos anteriormente, ¿no? Pero algunos también están enfocados más que nada a la naturaleza. Por ejemplo, algún tipo de humedales. Este tipo de jardines prácticamente con plantas o con tipo de plantas de remoción para poder generar tal cual la degradación de los compuestos APIs. Esos son muy importantes. También están los filtros biológicos, ¿no? Que anteriormente platicamos un poco sobre ellos, pero que son filtros que tienen actividad biológica dentro de sus mismas paredes biológicas, obviamente. Y pues esto también es bastante interesante para la eliminación de compuestos farmacéuticos, ¿no? Otra cosa que tal vez no es una tecnología, pero que sí es importante poner foco en eso, es el tratamiento en la fuente. O sea, me refiero a que cuando se fabrica el componente API, tiene que existir una adecuada gestión, un adecuado manejo de estos compuestos, puesto que esto generará en el futuro que tengamos menos volumen de contaminación y por lo tanto tengamos que ser menos específicos en un tratamiento, lo que acorta o reduce ese volumen de tecnologías, ¿no? Entonces, si podemos atender la fuente, seguramente el residuo podrá ser mucho menor, ¿no? De hecho, sobre esto último que comentas, tenemos muchos clientes que se acercan a nosotros y buscando alguna solución. Y muchas de las primeras recomendaciones que Veolia suele hacer cuando se enfrenta a un problema de la industria farmacéutica es sugerir que las descargas, como bien lo comentas, se traten in situ, pero que además se separen, ¿no? La industria farmacéutica, las plantas actuales, al menos en México, tienen una amplia gama de productos que se fabrican adentro de la planta. Es cierto. Y desafortunadamente, algo que recientemente está tomando relevancia es el ser más amigables con el medio ambiente y que las descargas se puedan tratar más eficientemente, de forma que el subproducto de API en el agua final se reduzca. En este sentido, algo que es muy eficiente es que la misma industria separe por líneas de producción los tipos de agua residual distintos para que reciban un tratamiento que tenga una distinto. Segregación tal cual de las líneas, tal cual, ¿no? O sea, hay tal vez APIs que llegan al agua residual de la industria que tienen un tratamiento muy sencillo, tal vez con un reactor biológico como los que comentaste. O una simple filtración, tal cual. O tal vez una simple filtración. Y hay descargas que tienen un tratamiento muy complejo, ¿no? Que requiere una solución mucho más robusta. Mucho más enfocado, claro. Exacto. Y no hace mucho sentido combinarlas porque al momento de combinarlas hacemos que el agua que era difícil de tratar se combine con agua que es fácil de tratar y ahora tengamos un problema más grande. Es muy cierto lo que comentas, ¿eh? Obviamente esto depende de la inversión y del grado de compromiso de los clientes también, hay que mencionarlo, ¿no? Es decir, si una farmacéutica tiene este enfoque de sustentabilidad y de compromiso con el medio ambiente, pues tiene que estar pues obviamente enfocada a este tipo de separación, de segregación de los drenajes, y con esto el tratamiento de agua será mucho más eficiente. Entonces creo que es un compromiso de todos, ¿no? Tanto de tecnologías, de tecnólogos como nosotros, como Veolia, de desarrollar más y mejores tecnologías para remoción más eficiente, de los clientes, bueno, de los productores farmacéuticos que puedan gestionar mejor su residuo y su fabricación, y pues principalmente también de la gente, de los consumidores locales, ¿no? De los seres humanos que tomamos medicamentos, ya lo mencionábamos, ¿no? La buena gestión o el buen consumo de los medicamentos está de la mano de cómo entendemos el uso de los fármacos para las enfermedades que tenemos, ¿no? Creo que con eso me gustaría a mí cerrar al menos esto. Sí, tal vez el mejor, yo recuerdo algo que va relacionado con lo que mencionas, es recientemente en las playas, en los lagos, se hace hincapié
en que no se sugiere que la gente use bloqueador solar. ¿Y por qué no se sugiere? Cierto. Porque, Sí. porque el uso de un bloqueador solar que tiene un API, o sea, sobre la sustancia que nos aplicamos, esa sustancia es altamente... esa sustancia tiene muy poca biodegradabilidad, lo cual quiere decir que si algunas personas no tienen esta conciencia ambiental, podemos llegar a contaminar fuentes de agua que son poco resistentes a este tipo de contaminaciones, ¿no? Claro, desafortunadamente, pues el consumo va en incremento, ¿no? En términos de cosméticos, de medicamentos, de productos de belleza. Y pues mencionaba anteriormente, ¿no? Una de las cosas muy importantes es que las personas, nosotros mismos, entendamos que cada medicamento o cada cosmético pues tiene que ser usado de forma responsable. Y mismo caso, su residuo también tiene que ser manejado de forma responsable. Existen algunos centros de acopio que uno puede utilizar. Existen diferentes mecanismos donde uno puede reducir su huella de impacto ambiental. Y pues obviamente en tratamiento de agua, pues somos los expertos. Entonces esperamos que nos acerquen a nosotros para preguntarnos sus dudas. Y pues obviamente también las tecnologías que podemos aplicar para cada solución, ¿no? Oye, Carlos, qué interesante plática la que tuvimos el día de hoy. Es sumamente importante que los clientes se acerquen con nosotros, pues para que resuelvan sus dudas, resuelvan las necesidades que tienen principalmente en la industria del tratamiento de agua. Y si existe pues alguna oportunidad, pues estamos deseosos de poder ayudarlos, ¿no? Pues muy interesante toda esta plática sobre los compuestos API. La verdad no me queda más que agradecerle a los oyentes y sobre todo a nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy. Pues esperemos que los veamos en la próxima edición de este podcast. Muchas gracias. Adiós.